que en lugar de desear que Italia se uniera, preferían mejor verla dividida, porque entonces el poder radicaba en unos pocos y no se añadían otros pueblos y otros estados con más poder. Así que en lugar de la Iglesia tener la oportunidad de solidificarse, afirmando la unidad de Italia, pues obviamente no entró en ese proceso y dejó el flanco abierto para que entonces otros trabajaran en esa dirección y la Iglesia no pudiera capitalizar ese reclamo que le hacían los mismos italianos, que sea la Iglesia la que nos unifique, que sea el papado quien nos unifique, pero realmente la Iglesia ya se entendía que no estaba en una buena posición como para competir con los estados. Estaban paranoicos, si uno lo pudiera definir en alguna medida, estaban llenos de temor. Luego aparece el Papa Pío IX. El Papa Pío IX tuvo un periodo papal bastante extenso, porque él estuvo desde el 1846 hasta el 1878, creo que 32 años, ¿verdad? 32 años, 32 años de papado, casi la mitad de la vida estuvo ejerciendo su función papal. En este tiempo ya los papas perdían su poder temporal, y desde luego se dieron unos desatinos increíbles, porque fíjese que la Iglesia Católica nunca declaró al Papa infalible, aún lo pudo haber declarado en el siglo XII, ¿verdad?, donde estaba creciendo toda su fuerza, y lo pudo haber declarado en el siglo XIV o en el siglo XV, donde ellos eran amos y señores. Tan fácil como declarar a un emperador parte de la jerarquía de la Iglesia, y esto se hacía de manera estratégica, ¿no? Si yo declaro al emperador cardenal o lo declaro obispo, pues no hay ningún problema, él mandará a algunos religiosos, pero el Papa lo manda a él, y como quiera, pues la Iglesia tenía el control sobre el emperador. Pero sin embargo, nunca se pensó en ese momento en desarrollar el concepto de la infalibilidad papal. Sin embargo, el concepto de la infalibilidad papal surge justamente cuando la Iglesia está perdiendo todo su poder temporal, su poder político, su injerencia económica. Es en ese momento donde con Pío IX empieza a promulgarse el concepto de la infalibilidad. Y desde luego sucede en el periodo en que él es papa, sucede la revolución de 1848 en Europa, la revolución de mediados del siglo XIX, y junto con esta revolución, desde luego, se proclama la República Romana. Francia, que tenía una fuerza política y militar muy sólida en este periodo, vuelve a intervenir con la Iglesia Católica, pero en esta ocasión interviene en favor del Papa, porque una vez se establece la República Romana, el Papa prácticamente queda sin lugar, queda sin sitio para dirigir, para gobernar, para dar sus instrucciones y sus encíclicas, y entonces Francia negocia con la nueva República Romana para que de alguna manera se le dé al Papa un espacio. Así es que el espacio se le concede al Papa, se le permite regresar, y una vez Pío IX regresa a Roma, entonces aprovecha que le han dado pon y quiere guiar.
en lugar de circunscribirse a lo que había sido el arreglo de Francia, ¿no?, para lograr que él entrara, pues ya sencillamente él dice, ya que estoy aquí ahora, yo voy a tratar de hacer un poquito de fuerza, a ver si mi autoridad papal me permite en alguna medida también lograr también cierta fuerza y cierta hegemonía en lo político, y trató de gobernar como soberano absoluto dentro de Roma. Y esto trajo entonces otra nueva dificultad para el papado. Uno de los funcionarios más altos del reino de Piamonte, que tenía en su mente y en su corazón unificar a toda Italia, se une a los franceses e invita a los franceses a que consideren la situación. Dice, mira, ustedes fueron los que trajeron al Papa so pretexto de darle un espacio para que de alguna manera él maneje sus asuntos religiosos, pero ahora resulta que él quiere gobernar y nosotros no lo vamos a dejar gobernar. Como la política existente en este momento es el esparcimiento y el desarrollo de la república, pues obviamente el reino de Piamonte logra que los franceses se alíen a ellos para de alguna manera detener al Papa en esa nueva intención. Y el Papa, entonces, cuando ve que los franceses se unen al reino de Piamonte, entonces sale corriendo al reino de Austria y le dice a los austriacos, nosotros necesitamos que ustedes nos apoyen porque a nuestros adversarios los están apoyando los franceses. Y desde luego los austriacos y los franceses en ese momento se habían declarado enemigos. Y desde luego, pues una vez se llegan a estos acuerdos donde a los franceses los apoyan, a los de Piamonte, del reino de Piamonte, los apoyan los franceses, y ahora al Papa lo están apoyando los austriacos, entonces ya sencillamente se inicia la guerra, y esta guerra, que fue una guerra corta, termina el 20 de septiembre del 1870, donde el reino de Italia finalmente vence y, como parte del botín, se quedó con los estados pontificios del papado. Y desde luego, lo único que le quedaba al Papa era aceptar que había perdido, pero el Papa en ningún momento quiso aceptar los hechos, en ningún momento quiso aceptar que había perdido. Así es que llanamente lo que se hizo con el Papa fue que se le asignó el Vaticano y se le asignó 2 palacios más, y se le dijo, esto es lo tuyo. Por esa razón, esta vez independiente. Sí, por esa razón, claro, la Iglesia 1870, la Iglesia católica hoy, y esto no lo decimos en una expresión peyorativa, ¿no? Pero sino más bien en ánimo de comparar y contrastar, ¿no? Históricamente, si usted ve el mapa de todo lo que dominaba la Iglesia católica en el siglo XII y en el siglo XIII, y ve lo que dominaba la Iglesia católica en el 1870, a finales del siglo XIX, bendito, lo que da es pena. O sea, no, le quitaron no la mitad. O sea, lo que se quedó fue con un pedazo de terreno. Sí, era simplemente, a ti te toca el Vaticano y 2 palacios más y nada más. Desde luego, pues como dice el jíbaro nuestro, del árbol caído, pues todo el mundo hace leña. Cuando ya la Iglesia ya no se representa como una estructura de poder, pues los demás estados independientes también empiezan a decir, pues mira, vamos a declarar que esto es nuestro, que estas tierras son nuestras, que estos edificios son nuestros, que estos palacios son nuestros, y la Iglesia católica, yo creo que vivió su holocausto, vivió su periodo amargo dentro de ese proceso. Claro, hay que conocer la historia porque pues
como hay vanidosos dentro de los evangélicos, pues también uno se encuentra con gente que se ensoberbece dentro del mundo católico, ¿verdad? Dice, nosotros somos la única iglesia que tenemos un Estado. Le digo, bueno, sí, tienen lo que le dejaron. O sea, poseen lo que le dejaron. Una vez tuvieron muchos estados, una vez tuvieron muchos monarcas, una vez tuvieron muchos reyes, pero finalmente el 20 de septiembre de 1870 vino a demarcar un periodo luctual dentro de la Iglesia Católica, y es que todo su poder y toda su fuerza, aquello que habían logrado alcanzar con la sagacidad de Inocencio III en el siglo XII, con Pío IX, se vio finalmente el decrecimiento y la bancarrota de toda esa aspiración que la Iglesia había tenido. Esto es interesante en alguna medida verlo, aunque sea de esta manera resumida, por una sencilla razón. Porque en el siglo IV es cierto que la Iglesia se une al gobierno de Constantino, y desde luego ese proceso de unidad con el gobierno de Constantino, pues tal vez para nosotros con un ojo crítico lo podemos ver como un periodo nefasto, pero óigame, para la gente que lo vivió y lo experimentó fue una bendición del cielo. O sea, por primera vez la Iglesia cuenta, por primera vez la Iglesia es reconocida, por primera vez a la Iglesia no se le quita, por el contrario, se le devuelve. Por primera vez se hace un concilio donde el emperador da garantías a todos los religiosos para que puedan llegar a Nicea sin que corran riesgos ni peligro en el camino, y se pone a la disposición el ejército romano para garantizar la seguridad de ellos. Que el emperador se mandó en el proceso y se convirtió en teólogo dentro del concilio de Nicea y hizo otras cosas, pues sí, es parte de la historia, pero para el ojo que mira la historia, ese periodo del siglo IV fue favorable. Y tal vez se puede ver con cierto favor el siglo V, el siglo VI, pero desde luego llegó un momento dentro de la Iglesia Católica donde la Iglesia perdió de perspectiva su función eclesial, y desde luego le gustó más la función de Estado, el gobernar pueblos, el dirigir naciones, el dirigir emperadores. Desde luego, cuando el Imperio Romano prácticamente ya pierde toda su capacidad y pierde toda su fuerza en Oriente, la Iglesia Católica había copiado toda la estrategia y toda la logística del sistema secular, y lo había adoptado dentro del sistema religioso, y en el siglo XII despuntó la Iglesia para ser no solamente representante de Dios en la tierra, sino para ser amo y señora de los gobiernos en Europa. Y cuando uno ve eso y finalmente lo compara con este periodo de finales del siglo XIX, claro, aquellos que trabajan con el campo escatológico, entonces se recuerdan del Apocalipsis en alguna medida para decir como el Señor empezó a trabajar con justicia para aquellos en alguna medida entraron en relaciones con los estados y vendieron su primogenitura dentro de ese proceso. Así que ya derribado este poder, el Papa Pío perdía otros poderes, perdía otras facultades como hombre de Estado.
Pero desde luego, en alguna manera,